Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Tito recordará el estreno en 1966 de una película de Ana Mariscal titulada Los Duendes de Andalucía, en la que Sancho Gracia hacía el papel de un periodista francés que corre algunas aventuras en España, más que nada sentimentales, en un trasfondo del casticismo grotesco propio de la época. La película no tiene más propósito que la promoción de los rudimentarios argumentos musicales y paisajísticos con los que en aquel tiempo nuestro país se lanzaba a la búsqueda del turismo extranjero. Ningún otro valor cabe concederle al film. Pero para un niño de 9 años que ya empezaba a soñar con una vida lejos del barrio, aquello era suficiente para disparar su imaginación. Aquel apuesto personaje con una cámara al hombro que venía nada menos que de Francia, conduciendo un descapotable rojo, se convirtió inmediatamente en objeto de admiración. Y aquel personaje llevaba adherida una etiqueta: periodista. Se tiene al periodismo por una profesión vocacional. Se elige ser periodista para cumplir un sueño o alcanzar una de esas metas tan ambiciosas como ficticias que uno se marca en la primera juventud. Podría rebatirse esto con la cantidad de periodistas que debe de haber por ahí porque sus notas de corte en la prueba de selectividad no le dieron para más. Pero no creo que esos casos sean suficientes para negar por completo la fantasía en torno al periodismo. Muchos periodistas lo son movidos por la fama que en ocasiones concede, sobre todo en la radio y la televisión. Otros, más recientemente, recurren al periodismo como herramienta para intervenir en el mundo, corregir injusticias o promover la moralidad, una tendencia tan en alza como peligrosa a la que me referiré más adelante. En mi caso, la ilusión del periodismo está plenamente vinculada a las carreteras que recorría aquel descapotable rojo de Sancho Gracia, al mundo que le esperaba al otro lado de los Pirineos. El mismo niño que tantas veces había imaginado qué podría haber detrás de aquella curva con la que se perdía de vista la vía del tren en la salida de Martos, había encontrado por fin en aquella película el pasaporte para descubrirlo: el periodismo. Cada nuevo hallazgo juvenil servía para ratificar esa idea. Las primeras lecturas, noticia bomba, donde se comprueba que los periodistas van incluso más lejos que Francia, viajan a guerras en África, beben whisky con soda, hablan inglés y se reportan a un jefe que posee el admirable título de Foreign Editor. La primera televisión, tan reducida pero tan vasta que nos parecía, con Miguel de la Cuadra Salcedo, del Amazonas al Congo, con esa fascinante guerrera de 4 bolsillos frontales, sorteando balas, estrangulando serpientes, comiendo hormigas, descubriendo tribus remotas. Como hacían Jesús González Green, Diego Carcedo, Javier Basilio y otros en Los Reporteros de TVE, Televisión Española, en los primeros años 70. Algunos de los integrantes del equipo de aquel programa ejercieron después de maestros sobre el terreno. Coincidí con uno de ellos, Manolo Alcalá, en México y Centroamérica, ya en sus últimos años como periodista. Antes había acumulado una carrera repleta de éxitos, como sus entrevistas a Moshe Dayan, el ministro israelí con un parche en el ojo que ocupaba entonces la actualidad con mucha frecuencia, y sobre todo a los Beatles, a los que esperó al pie de la escalerilla del avión en su primer viaje a España, y aunque les llamó los brincos durante toda la conversación, les arrancó las declaraciones que buscaba para Radio Madrid. Manolo Alcalá me enseñó a resguardarme tras las ruedas de un coche cuando suenan tiros y a descubrir de qué dirección provienen. Me explicó cómo sobornar con elegancia a la autoridad, una enseñanza tan necesaria para cualquier periodista que viaja. Aprendí de él cuándo hay que correr y cuándo hay que ir con calma. Me instruyó a distinguir a las fuentes de los farsantes, a perseverar en la búsqueda de la información que se resiste, a eliminar complejos frente a competidores de medios más potentes, a confiar en el poder de convicción de una cámara o una página de periódico, a estimular la vanidad de nuestro interlocutor. Me enseñó otros muchos secretos del oficio y algunos de la vida. Aún lo recuerdo cuando, después de pelearse durante horas con la señal del satélite para enviar su crónica a TVE, a la que amaba más que a su querida Pepa, se acercaba a mi habitación en algún hotel de esos legendarios que nos gustaba compartir y me decía: «Antoñito, ¿te das cuenta de que trabajamos como gilipollas y los que se llevan el dinero son esos gacetilleros que escriben desde su casa en la sierra?»